No llores por mí, mundo cruel. Pero el tema que vamos a desarrollar es la lucha que cada cristiano tiene para separarse del mundo. El otro día estuve pensando en versículos que no son populares, versículos que nos ofenden a nosotros mismos, versículos que no queremos ni leerlos porque nos sentimos redargüidos y a veces queremos evadirlos. Y el día de hoy tiene que ver con algunos de ellos, porque habla de una verdad que no es una alternativa, no es una opción, es un mandato del Señor, que no amemos a este mundo. Aleluya, nos podemos poner de pie y darle un aplauso a Jesús. ¿Cuántos están listos para recibir lo que Dios tiene para nosotros? Quiero invitarlo a que me ayude a evangelizar. ¿Me puede ayudar a compartir el mensaje de Dios? Vaya en su Facebook y busque Centro Cristiano Cántico Nuevo y haga check-in, comparta la señal, la transmisión de hoy. Y quiero de esta manera llegar a mucha gente, como la gente que está siguiéndonos ahorita. El día de hoy enviamos un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan en la costa este de Estados Unidos, desde Connecticut, a donde está nuestro hermano Gama Díaz, hasta la Florida, de costa a costa, Los Ángeles, San Diego, al estado de Washington. Le enviamos un saludo a Julio. Le damos un aplauso a Jesús por todos ustedes. Qué bueno que están con nosotros. Quiero invitarlo que vaya conmigo al Evangelio de Mateo, el capítulo 28, el versículo número 1 en adelante. Voy a leer la Reina Valera 60. Y dice Mateo 28, versículo número 1. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron miedo, tanto miedo de él, que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos que Él se ha levantado entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y les saludó. Ellas se acercaron, le abrazaron a los pies y lo adoraron. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús te bendecimos. Te damos gracias por lo que hoy estamos celebrando. Gracias porque un día venciste la muerte, el pecado, la enfermedad, y nos diste acceso directo al Padre y una vida nueva en tu resurrección. Espíritu Santo, yo pido tu bendición sobre la exposición de tu palabra. Bendice nuestros amigos que nos siguen en esta transmisión y los que estamos aquí.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar si es tan amable. El cristianismo como tal, lo que lo hace trascendental y significativo, no solamente es el hecho de que Jesús muere. Antes de Jesús ya habían venido algunos otros que se decían llamar supuestos mesías, pero morían en una forma y ahí terminaba todo. Pero con Jesús ocurre algo diferente. Él no solamente muere, Él resucita. Él resucita. Él vence la muerte. Él se levanta de entre los muertos. Y el apóstol Pablo dice que nuestra victoria descansa en ese hecho. No en el hecho solamente de que muere, que es muy significativo, sino el hecho de que aparte de que Él muere, Él resucita, y hoy nosotros tenemos una esperanza de vida. Cristo vivo es una esperanza para nosotros. Fue tan poderoso este suceso que entre más datos históricos se encuentran, como los registros romanos o los registros judíos de aquel tiempo, fuera de lo que es el contexto del canon bíblico y de los padres de la iglesia, cuando juntamos lo que dice Flavio Josefo por parte como historiador hebreo y lo que dicen los registros romanos de aquel tiempo, nos damos cuenta que la muerte y la resurrección de Jesús no es un mito, es un hecho histórico. Esto es real. Por ello se parte la historia en un antes y en un después. Porque Buda, que es supuestamente 700 años antes de Cristo, tiene una tumba. Mahoma tiene una tumba en la Meca, en Arabia Saudita. Muchos filósofos y pensadores griegos y conquistadores tienen una tumba. Pero si usted va a Jerusalén, en la salida del camino de la puerta que va a Damasco, hay una tumba frente a un jardín tallada, y dice esa tumba: el que estaba aquí ha resucitado. Nuestro Señor venció la muerte. Pero hay algunos sucesos que ocurren en torno a ello que esta mañana yo quisiera considerar y que nos permiten aprender algo. Vamos a traer ese suceso histórico a nuestro presente y vamos a permitir que esas verdades históricas afecten nuestra vida y aprendamos algo de ello. Lo primero que yo encuentro es que Jesús fue bajado de la cruz antes del atardecer del día que muere, porque estaba por entrar el Shabbat, donde no había que hacer ningún movimiento y no querían dejar el cuerpo de Jesús ahí. Entonces Jesús no alcanza totalmente a ser preparado. Solamente de forma simbólica, una mujer había derramado el perfume sobre Jesús 6 días antes, pero eso anunciaba su muerte. Cuando Jesús dijo, ella lo hizo anticipándose, habla más en un sentido que le está recordando a Jesús la razón principal por la que él venía. Pero era costumbre que los cuerpos tenían que ser preparados en un proceso, en un ritual, como los judíos preparaban a sus difuntos. Para ello tenían que traer especias aromáticas cuando la persona moría, y era preparar un poco más el cuerpo. Para que usted se dé una idea,
la manera hebrea de llevar a cabo esto es ungir el cuerpo lo más que se pueda con especias aromáticas, velarlo, tener el funeral y luego sepultarlos. Donde los sepultan les llaman pudritorios. Les dejan que el cuerpo se descomponga y después de cierto tiempo, ya bastante tiempo, van constantemente y toman los huesos nada más y los depositan en otro lugar. Este era el sistema de fúnebre de los judíos. Entonces, la primera fase de ese sistema era que si Jesús había muerto, tenían que preparar el cuerpo. Y la Biblia nos enseña que después de que pasa el sábado, muy de mañana, las mujeres vienen a traer esas especies aromáticas con el propósito de preparar el cuerpo del maestro. Pero ocurre algo. Mientras ellas venían diciéndose entre ellas: tenemos un problema. La tumba tiene una roca grandísima que la cubre y tiene que ser removida por varios hombres. Somos 2, 3 mujeres. Pero aquí hay la primera verdad que yo quiero traer y aplicarla a nuestro contexto. Traían especies aromáticas, mirra, canela, incienso, etcétera, algunas especies aromáticas. Eso en cierta manera representa alabanza, gratitud. La Biblia habla que el incienso representa las oraciones de los santos, la gloria que le damos a Dios, nuestra alabanza al Señor. Y la primera verdad que yo encuentro es que la iglesia que trae siempre alabanza, la iglesia que siempre tiene gratitud para con el Señor, la iglesia que siempre tiene una actitud de honrar a aquel que todo lo merece, es una iglesia que va a provocar que siempre los obstáculos y las piedras sean removidas de enfrente para que podamos llegar nosotros y traer la gloria al Señor que se merece. Enseñanza número 1: todavía remueve piedras. Yo dije, todavía remueve piedras. Y Él remueve esas piedras cuando es provocado por una actitud de adoración y de alabanza. Yo no sé si alguien trajo alabanza. Yo no sé si alguien trajo adoración. Alguien puede levantar su voz y decir: aleluya, gloria a Jesús resucitado. No hay nada más poderoso que la alabanza en la adversidad, frente a los obstáculos, frente a la tristeza. Pablo dice: ¿está alguno triste? Sumérjase en depresión. No. ¿Está alguno triste? Haga oración. Cante alabanzas. Pablo adoró en medio de una prisión con grillos, en la mazmorra de más adentro. ¿Y qué ocurrió? Mientras ellos adoraban, dice que ocurrió un terremoto y fueron rotas las cadenas. Necesitamos ver ese Cristo que responde a la alabanza. Necesitamos ver ese Cristo que todavía remueve piedras. Ese Cristo que todavía siembra los cimientos de toda estructura, porque hay una iglesia que sabe adorarle, proclamarle, exaltarle, bendecirle. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, dijo el salmista. Bienaventurado el pueblo que sabe honrarte. Como ellas traen eso, ocurre algo. Necesitaban ayuda para remover la piedra. Dice que vino un ángel del cielo, porque mientras está bajando el ángel, ocurre un gran terremoto, de tal manera que el ángel solamente rueda la piedra. Y dice que el aspecto del ángel era como el de un relámpago, y su ropa era blanca
como la nieve. Imagínense la experiencia de los guardias. Una guardia romana equivalía a 16 soldados. Ni uno solo podía quedarse dormido porque era ejecutado. Los fariseos, los líderes del templo, pidieron que se pusiese una guardia porque ellos especulaban que los discípulos iban a venir a robar el cuerpo. Así es que le pidieron una guardia a Pilato. Y Pilato les dio una guardia de 16 soldados sobre la tumba, bien armados, impuestos a hacer guardia de noche, de tal manera que ellos saben lo que están haciendo. Tiene el sello de Roma la tumba. Violar ese sello es declararse pena de muerte. Lo que menos los discípulos pensarían sería ir y robar ese cuerpo. Ellos tenían confusión. Tenían una mezcla de sentimientos: temor, duda, confusión. ¿Cómo es posible que Él quede en la tumba? Sin embargo, yo encuentro algo. Frente a Dios no hay obstáculo, no hay potencia, no hay autoridad humana que pueda detener lo que Él ha establecido. Y Él había dicho de sí mismo: dinos con qué señal haces estas cosas. Y Él dijo: con la misma señal de Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. Así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días bajo la muerte y se levante de entre los muertos. Tengo poder para quitar mi vida, poner mi vida, y tengo poder para volverla a tomar. Por eso me ama el Padre. Tengo poder para derrumbar este templo y para volverlo a reconstruir. La muerte no podía detenerlo. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí eternamente vivirá. Imagínense qué imagen cuando el ángel desciende, cuando se abre una ventana de lo sobrenatural. Y es que yo encuentro que de tiempo en tiempo, cuando Dios lo considera pertinente, se abre una ventana de lo sobrenatural para mostrarnos la gloria y la potencia de un Dios que tiene control sobre toda circunstancia. El ángel desciende. Dice que los guardias caen como muertos. Se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Nosotros lo leemos así, pero eso tiene un nombre científico. Ellos cayeron en un shock. Se quedaron trabados y solamente temblaban. Imagínese ver a aquel ángel delante, y el ángel mueve la piedra y se sienta tranquilo delante de ella. Porque el ángel está esperando a alguien. Hay un pueblo que tiene que tener un encuentro con el Cristo vivo. Y cuando las mujeres llegan, dice que el ángel les dice estas palabras: no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús. Sí, el que fue crucificado. El mismo que lo vieron desangrarse, frágil. Al mismo que ustedes vieron que medio mundo se burló de él. El mismo que los sacerdotes se burlaban y movían la cabeza y decían: a otros salvó, sálvese a sí mismo. Sé que están buscando a aquel que se presentó como raíz de tierra seca, que fue despreciado, que no fue entendido, que fue menospreciado. Pero déjenme le digo una cosa: lo están buscando en el lugar equivocado. No busquen entre los muertos al que vive. Están en el lugar equivocado. La muerte no podía detenerlo. Acuérdense lo que Él les dijo. Él les dijo que Él es la vida. Y la vida de Dios no es como la vida natural. La vida de Dios es la vida sobrenatural, eterna, perfecta. No busquen entre los muertos al que vive. El problema es que este mundo busca entre los muertos a un Cristo vivo. Este mundo busca respuestas divinas
en un mundo de muertos. Pero cuando vamos al lugar correcto, vamos a encontrar que Él está vivo, que Él cambia vidas, que Él transforma corazones, que Él está aquí con nosotros y que Él es poderoso. No busquen entre los muertos al que está vivo. Escuche esto. Me llama mucho la atención lo que la Biblia dice que ocurrió. Cuando leo Mateo, se me hace que es el capítulo 28, 50 al 51. No sé si es ahí. No es Mateo 28. Es otro de los evangelios que habla que ese día ocurrió algo. Aparecieron gente que había muerto, dando testimonio que Jesús era el Mesías en la ciudad de Jerusalén. Escuche, esto tenía que conocerse. Había varias profecías que se tenían que cumplir. Una de ellas decía: no permitirás que tu santo se quede en la tumba para ver corrupción. Estaba profetizado que Él había de levantarse de entre los muertos, pero los discípulos no podían entenderlo todavía. Les estaba velado. Por eso Pedro le decía: si te van a matar, ¿para qué vas a Jerusalén? Ellos no entendían que Él, la muerte no podía detenerlo. Él tenía una misión. Tenía que venir y bajar y quitar el dominio a quien tenía el dominio de la muerte y del infierno. Y cuando Juan mira a Jesús en Apocalipsis, en el capítulo 1, dice que Juan lo mira glorificado y su aspecto era como el sol del mediodía, sus vestiduras blancas como la nieve, sus pies eran como el bronce pulido, refulgente. Y dice Juan: cuando lo vi caí como muerto, pero él me dijo: no temas, porque aquí soy Jesús, el que estuve muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos. Pero escuche esto: y tengo las llaves del Hades y de la muerte. He vencido la muerte, aleluya. He vencido la condenación. Ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora los que mueren en Cristo tienen esperanza y vida eterna. Juan no tenga, escuche esto: Juan está solo en la isla de Patmos. Ha sido exiliado por el Imperio Romano. Lo aventaron en aceite hirviendo a Juan y no le pasó nada y tuvieron miedo. Y el imperio lo mandó a una isla solo. Y Juan en esa isla solo, viendo el poder del imperio, se le abre la tela del mundo espiritual y aparece Cristo y le dice: Juan, vencí la muerte, vencí la enfermedad. Quiero que veas el Cristo que no habían mirado. Ustedes vieron al hijo del carpintero, a Jesús de Nazaret, al rabino de Galilea, pero quiero que me veas en mi gloria. Y cuando Juan lo mira resucitado en su gloria, dice que Juan cae como muerto. Y Cristo glorificado le dice: tengo autoridad, tengo las llaves. Alguien présteme unas llaves. Siempre me subo sin llaves cuando voy a ilustrar esto. Muchas gracias. Jesús baja donde el enemigo del hombre, la muerte, tenía las llaves. Satán tenía las llaves del infierno, de la muerte. Pero dice que Jesús baja allá abajo y le dice a la muerte: oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y le quita las llaves del infierno, de la condenación, y le quita las llaves de la muerte. Nuestro Dios ha vencido la muerte. Nuestro Dios ha vencido la enfermedad. El diablo no es el señor del infierno. Cristo es Señor en el cielo, en la tierra y en las aguas debajo de la tierra, para que los mismos demonios confiesen que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él tiene las llaves.
Yo dije, Él tiene las llaves. Juan tenía que verlo con toda su gloria para que cobrara aliento en medio de una persecución cruel por el Imperio Romano. Nosotros tenemos que ver al Cristo en su plena dimensión, no al Cristo solamente histórico, a un ser real, poderoso, vivo, que todavía hace milagros. Yo dije, todavía manifiesta su poder en maravillas. Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Alguien dele un aplauso a Jesús. Un Cristo vivo. Pero lo otro que yo encuentro que podemos aprender mucho el día de hoy es que Jesús sabe lo que está pasando en aquel aposento donde están reunidos los apóstoles, los discípulos. Hay confusión, hay un sentimiento de frustración y de confusión y de tristeza. Creo que se dicen entre ellos, permíteme, Juan, no entiendo si calmó la tempestad. ¿Te acuerdas que él caminó sobre la mar? Juan, incluso lo vimos echar fuera demonios. Los sabios de la ley no tenían argumento contra él. Lo vimos limpiar los leprosos, sanar los paralíticos. Yo no entiendo cómo es que él puede quedar en la tumba. No entiendo cómo es que él tiene que morir. Y es que ellos no lo alcanzan a entender y a comprender. Escuche, hay algo que a veces nosotros no consideramos, y es lo siguiente: aquel que dijo que es el Hijo de Dios, ellos lo vieron en la cruz, que le dijo esto al Padre. Él le dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa palabra está clara en la memoria de ellos. Su padre lo abandonó. El que decía él que era su padre lo abandonó. ¿Cómo podemos seguir a alguien que decía seguir al Padre y el Padre lo abandonó? ¿Me está entendiendo? A veces nosotros juzgamos a los discípulos, pero pongámonos en los zapatos de ellos. Ellos lo oyeron verlo avergonzado, quedarse solo, y él mismo confesar que su padre lo había abandonado. Eso era para desalentar a cualquiera. No sé si me está entendiendo. Eso es para desalentarlos. Por eso ellos están desalentados y están confundidos. Por eso el ángel les tiene que decir algo muy importante. Por eso el ángel les tiene que alentar a ellos. Y esa palabra de aliento que es para ellos está también para nosotros y para la iglesia de todos los tiempos. En el versículo 5 el ángel les dice: no tengan miedo. Sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí. Él resucitó como dijo. Pero en el versículo 7 les dice: vayan pronto a decirle a sus discípulos: Él se ha levantado entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Esa palabra, va delante de ustedes, quiere decir, Él sigue siendo el pastor enfrente del rebaño. Él no se le ha olvidado quién es su iglesia. Él sigue caminando delante de nosotros. Él les dijo que se iba a encontrar en Galilea con ustedes. Ahí lo van a encontrar. No están solos, no quedaron desamparados. Cristo va delante de ustedes. Escuche esto. Esas palabras fueron el aliento cuando la iglesia tuvo que enfrentar la persecución de los líderes religiosos de Israel, del templo. Esa palabra fue el aliento cuando tuvieron que enfrentarse al Imperio Romano, y el Imperio Romano les dijo: ya no van a proclamar más el evangelio, porque, escuche esto, estaba escuchando una hipótesis que Pablo pide apelar al César, y el César en su momento es Nerón. Se cree, algunos piensan
que la razón por la que Nerón se quedó loco es porque Nerón escuchó la prédica de Pablo. Imagínese a Pablo sabiendo que para eso él está aquí, que tiene la oportunidad de Nerón, y le dice: oh excelentísimo Nerón, tú no eres el rey de reyes ni el señor de señores. Hay uno que venció la muerte, que va delante de la iglesia, y no importa cuántos nos mates, no importa que crucifiques a Pedro, que me decapites a mí, o cuántos tengas que matar, el cristianismo no lo vas a detener, porque Cristo va delante de nosotros. Algunos piensan que esa es la razón que Nerón enloqueció, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios para salvación. Iglesia, Él va delante de nosotros. Iglesia, Él va delante de nosotros. Caminó con la iglesia bajo la persecución. Los llevaron a los circos romanos, los mataban con todos sus hijos, los devoraban las bestias en el Coliseo romano. Era el entretenimiento sangriento del momento, ver cómo las fieras devoraban a los cristianos. Pero se dice, según la historia, que aquella gente, aquellos hermanos, se tomaban juntos cuando iban a morir en el circo romano. Imagínense las madres con sus bebés, pero ellos se tomaban de las manos y cantaban: Él va delante de nosotros, Él va delante de nosotros. Y si morimos con Él, no quedaremos en una tumba, también reinaremos con Él. Alguien dele un aplauso a Jesús. Caminó con la iglesia cuando mataron los líderes judíos a Santiago. Caminó con la iglesia cuando la persecución fue por parte del imperio y se terminó la tolerancia, porque la iglesia representaba un enemigo para el imperio. Decía la prédica que había uno que era rey de reyes y señor de señores. Eso era firmarle sentencia de muerte al imperio romano. El imperio se levantó con toda su maquinaria frente a la iglesia. Sin embargo, entre más los mataban, más se multiplicaban. La prédica de 12 hombres y sus discípulos trastornó el mundo entero, porque lo vieron resucitado, lo vieron caminar delante de ellos. E impactó. Escuchen, los que estudian sociología dicen: ¿cómo es posible que 12 hombres sin letras, sin conocimiento, pudieran impactar el mundo antiguo del primer siglo? Tendría que haber una convicción, una verdad muy profunda dentro de ellos, de tal manera que ellos mismos estuvieron no solamente dispuestos a dejar su comodidad, a ir a otros países, sino que había una profunda convicción al grado de estar dispuestos a dar su vida por la causa de Jesús. Tomás terminó en la India siendo atravesado por una lanza. Cuando el navegante portugués, olvido su nombre de momento, llegó a la India a establecer el catolicismo, se encontró que había una iglesia desde los días de Tomás, y le dijeron: no, el evangelio llegó hace muchos años aquí y lo trajo Tomás, y se llama la iglesia de Cristo del mártir Tomás, que fue atravesado con una lanza. Pedro fue crucificado y dijo: no soy digno de morir igual que mi Señor, y lo pusieron de cabeza. Fue crucificado, perdón. Pablo fue decapitado. Y los discípulos, algunos murieron y les arrancaron la piel. A otros los mataron a latigazos. A otros los apedrearon. Pero 12 hombres tenían bien profunda esta verdad: Él resucitó, Él es nuestro Señor, Él es poderoso y Él va delante de nosotros.
Por eso Jesús dice: y las puertas del Hades, las puertas del infierno, no podrán prevalecer contra la iglesia. Por eso Pablo dijo: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo dulce, ni lo amargo, ninguna cosa creada, ni ángeles, ni principados, nada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si Dios es con nosotros, ¿quién podrá estar en contra de nosotros? Los líderes religiosos hebreos no pudieron. El imperio romano se acabó. Nadie ha podido, porque hay una verdad: un Cristo vivo está dentro de nosotros. Cada vez que proclamamos el mensaje de la cruz, ese Cristo se hace presente. Esta verdad no la pueden callar cortes, no la pueden callar políticos liberales. El Cristo vivo va delante de nosotros. Aún en tus días más oscuros, en tus días de confusión, en los días que te encuentres dentro de una recámara, en una depresión, diciendo: Dios estará conmigo, o Dios me habrá olvidado, o será cierto que estoy del lado correcto, tú tienes esta promesa. Él prometió ir contigo e ir delante. Escuchen esto: ir delante. Él nunca va detrás, el pastor va delante. En el Antiguo Testamento la gloria de Dios iba adelante, la chequina. En el Nuevo Testamento eres un Cristo resucitado que va adelante. Y si Él va adelante, Él va previendo lo que hay. Él va limpiando el camino. En diciembre 31 del 2019, cuando entramos al 2020, siempre en este púlpito hablo de Josué capítulo 3 versículo 3, donde habla que Dios iría delante de ellos. Y yo siempre digo esto: no sé lo que nos depare enero, febrero. En enero el COVID empezó a ser la gran noticia, salía de China y se expandía en el mundo. Febrero había temor. Marzo tuvimos que cerrar la iglesia. Escuche esto: y estuvimos cerrados, y todo apuntaba a que dejáramos de existir. Pero como Cristo va delante de nosotros, yo dije: como Cristo va delante de nosotros, Él ha caminado adelante, Él sigue adelante y Él irá adelante. El día que yo meta una prédica humanista que lo saque a Él de enfrente y lo ponga atrás, ese día habremos fracasado. Pero ¿sabe qué le digo? Él va adelante y nosotros vamos detrás. Él es el que dicta el camino. Él nos dice por dónde seguir. Él es el que sabe lo que me depara. Él sabe lo que voy a enfrentar. Pero qué maravilloso es saber que no importa lo que pueda venir, Cristo va delante de nosotros como un poderoso gigante. Él va delante de nosotros. Dale un aplauso al Señor. Y si Él vive, yo puedo vivir el mañana. Si Él venció, yo soy más que vencedor. Si Él se sostuvo, nos sostendrá a nosotros. La verdad del evangelio es esta: Él no pretende hacerlo religioso. Él no pretende darle una membresía dentro de un club religioso. No, Él quiere que usted tenga vida, y vida en abundancia, y que la verdad del evangelio de un Cristo que muere y que resucita sea una realidad en su corazón, para que usted y yo podamos enfrentarnos a la vida con una mentalidad diferente. Adoramos a un Cristo vivo. No necesito cargarlo, Él me carga en sus brazos. Él camina conmigo, y como Él va delante de mí, aunque yo soy débil, aunque yo soy imperfecto, Él me va a dar
la victoria hasta el último aliento de mi vida. Y el día que un médico me declare muerto y expidan mi certificado de función, ese día en el cielo me habrán declarado vivo y me darán el certificado de vida eterna, porque Jesús venció la muerte. Póngase de pie, por favor. Porque vive Él, puedo vivir el mañana. Traigamos alabanza delante del Señor. Traigamos adoración delante de Jesús. Maravilloso. Maravilloso Jesús. Sí, Jesús. Puedo vivir el mañana. Precioso Jesús. Te adoramos. Porque vive. Porque vive Él. Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. Te adoramos. Te adoramos. Porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Precioso Jesús. Y en él la vida vale la pena vivir. Él vive y quiere entrar en tu corazón. Porque Sí, Señor. puedo vivir el mañana. Porque vive. Levanta tus manos y adóralo. Ya no hay temor. Ya no hay temor. Sí, Porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Y en él la vida vale la Él es más grande que tus problemas. pena vivir. Levanta tu voz y dile: porque vive Él. Porque vive. Puedo vivir el mañana. Puedo vivir el mañana. Maravilloso Jesús. Porque Porque vive. Ya no hay temor. Ya no hay temor. Sí, Jesús. Porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Sí, Jesús. Y en él la vida Vale la pena vivir. vale la Yeah. pena vivir. Porque vive Él. Él vive. Él vive. Porque Él vive. vive. Él reina. Sí, Jesús. Puedo vivir el mañana. Maravilloso. Porque vive. Maravilloso. Te adoramos. Te adoramos. Ya no hay temor. Porque yo sé que en sus manos tiene el futuro. Y en él la vida a vivir. Escuche esto.
sobrevivir y vencer si Él vive en tu corazón. Y la vida en Cristo vale la pena vivir. Y para vivir la vida en Cristo hay que rendirle el corazón, hacer un lado el orgullo y ser honestos con nosotros mismos y reconocer que necesitamos a Él como el Señor de nuestra vida. Escuche, porque tus verdades, tus valores de vida, hasta tus frases matonas no te van a sostener cuando flaqueen tus fuerzas. Cuando enfrentes lo que es duro, solamente la vida del Cristo resucitado por la fe en tu corazón es la que te va a sostener y la que te va a impulsar. Si puedes agarrar una verdad profunda de esto y sencilla a la vez, es que Cristo en mi vida es victoria, venga lo que venga. Pero para ello yo quiero hacerle una invitación. Ábrale su corazón a Jesús. Yo sé que usted lo necesita.